Buenos días hermanos, buenos días iglesia, buenos días novia del Señor Jesús, ¿cómo están esta mañana? Bendecidos hermanos, me alegra de que estén una vez más aquí con nosotros y gracias hermanos por estar atentos a las transmisiones, gracias por venir y acompañarnos en la meditación de la palabra del Señor hermanos. Pues agradecemos al Señor su misericordia que el día de hoy nos ha dado un día más de vida. Eso es de celebrar delante de Dios. Tenemos una vez más una oportunidad para ponernos a cuentas delante de Él, para poner nuestra vida delante de su presencia, para clamar su misericordia, porque Él es bueno, hermanos, Él es misericordioso, Él nos quiere perdonar, Él quiere que estemos a cuentas con Él, pero nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que poner de nuestra parte. Pues es una mañana hermosa, es una mañana muy bendecida. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que la misericordia de Dios esté siempre sobre sus vidas, hermanos. Que siempre nosotros, hermanos, yo así lo creo, que todos los días necesitamos más y más de su bondad. Cada día necesitamos más de su misericordia. ¿Por qué? Porque siempre le fallamos a Dios. Y muchas veces creemos que no le hemos fallado. Y cuando uno se da cuenta, el Espíritu Santo le habla a uno dice, fallé al Señor. Pero su misericordia es grande, su bondad es grande. ¿Por qué? Porque podemos venir delante de Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario. Venimos ante su presencia y nosotros pedimos perdón de todo corazón y Él nos perdona, Él nos sana, Él nos salva y se cumple en nosotros su palabra que rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordia, nos rejuvenece, hermanos, y nuevas son sus misericordias cada mañana. Los bendigo, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor Jesús, bendigo su vida, hermanos. Dios ha sido bueno, nos ha dado el día de hoy, nos ha dado la vida a pesar de la situación que atraviesa el mundo entero, de la situación que está atravesando nuestro país. Dios ha sido bueno. Y estoy seguro, hermano, que no te ha faltado el alimento en tu mesa, no te ha faltado el alimento en tu hogar. Incluso, posiblemente, pienso que tenés para suficientes días, hay para muchos días. ¿Por qué? Porque Dios ha proveído. Daniel decía en su oración, abres tu mano, tenemos. Cierras tu mano, perecemos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos totalmente de Dios. Nuestro respirar, nuestra vista, nuestras fuerzas depende de Dios. En situaciones difíciles como esta que atraviesa el mundo entero, hermanos, el Señor Jesús no nos va a dejar. Dios en su misericordia no nos va a dejar. Pero tenemos que aprender a tratar como Dios quiere que hagamos las cosas. Tenemos que aprender a buscar al Señor, tenemos que aprender a amarle, a esforzarnos, a poner sus mandamientos por obra, porque si no nos esforzamos, ignoramos su palabra, lo tenemos a Él en último lugar, no va a ser posible tener victoria. Pero si tenemos al Señor en primer lugar, hermanos, la victoria viene. Aunque se mire que no, aunque el panorama esté difícil, aunque la situación arrecie. Entonces nos unimos con el salmista, que alzamos nuestros ojos a los montes. ¿Cuáles son esos montes? Pues esta enfermedad. Otro monte, pues la escasez. Otro monte, no hay trabajo. Otro monte, quizás situaciones familiares. Estaba viendo las noticias que están diciendo que hay muchas demandas en los juzgados por problemas familiares. ¿Por qué? Porque las personas están viviendo mucho tiempo en sus casas, cosa que no se había dado antes, y empiezan los problemas familiares. Es otra oposición. Pero sobre todas estas oposiciones, voy a alzar mis ojos a los montes. Y dice su palabra, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate de enfrente, y se va a quitar. Entonces, todas estas situaciones, si clamamos a Dios, se van a quitar. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que amarle, tenemos que poner por obra sus mandamientos. Entonces le vamos a decir a los montes, quítate de enfrente enfermedad, quítate de enfrente problema económico, escasez, cualquier situación difícil, seguridad o lo que estemos enfrentando. El Señor está con nosotros, hermanos, créalo, el Señor está con usted, el Señor es nuestro pronto auxilio en esta tribulación. Como dice el Salmo 46:1, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar. Si tu confianza está en el Señor, hermanos, estoy seguro que Dios te va a auxiliar.
Y podemos ver en la Biblia ejemplos cómo Dios trató con las personas, cómo Dios salvó al pueblo de Israel, cómo Dios salvó a bastantes personas. Entonces en la Biblia aparece todo esto. Pero hoy quiero hablarles de alguien muy especial. Estoy seguro que para muchos es muy especial, para mí es muy especial, y es acerca del Señor Jesús. Él también enfrentó situaciones complicadas, y muy complicadas, como ningún ser humano ha enfrentado. Él las enfrentó y Él nos da un ejemplo, Él nos da una cátedra de cómo se enfrentan las cosas. Entonces, hermanos, vamos a meditar un momento en estas situaciones, en lo que el Señor Jesús se enfrentó, siendo Él humano, igual que nosotros, en un cuerpo igual que nosotros, que este cuerpo que tiene necesidades. ¿Qué necesidades tendrá este cuerpo? Pues tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de una casa, tiene necesidad de dónde descansar, si se enferma de medicamentos y bastantes cosas que nos afectan. Usted quizás me dirá otras situaciones. Bueno, a mí en este momento eso se me viene en la mente. El Señor Jesús igual. Dice su palabra que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. O sea, un cuerpo como el de nosotros. Pero Él, sin pecar, llegó hasta el final. Hay un canto que canta un cantante que dice, que habla de ríos de agua viva. Y empieza ese canto que dice, si en tu alma hay intención de pecar, la tentación es grande, yo ya lo sé, pero tú podrás vencer. Y me gusta la parte que viene que dice, yo sé de alguien que fue un vencedor, que sin pecar llegó hasta el final. Y aquí viene, hermanos, si de su mano te tomas con valor, Él te ayudará y en tu interior brotarán ríos de agua viva. Dios lo puede hacer, hermanos. El asunto es aferrarnos al Señor, tomar en serio sus palabras, tomar en serio sus promesas, creerlas, aplicarlas. ¿Para qué? Para que seamos vencedores en esta situación, más que vencedores. Y hermanos, estamos venciendo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado vida el día de hoy. No te has enfermado, ahí estás. Y si te enfermaste, Dios te va a sanar. Si le crees a Dios, Dios va a obrar en nuestra vida. Entonces, hermanos, tomémonos de la mano del Señor con valor. ¿Por qué? Porque cada camino que tomamos, Él ya lo anduvo antes que nosotros. Él le tocó enfrentarse a situaciones muy difíciles, muy complicadas, demasiado difíciles para nosotros, que nosotros en un momento de prueba, de situación, pues flaqueamos y empezamos a clamar al Señor. Y cada quien, de acuerdo a su prioridad, de acuerdo a su fe, empieza a ver a dónde corre, si con el familiar, con el médico, donde sea. Y está bien, hay que pedir ayuda, no estoy diciendo que esté mal, pero primero al Señor, primero clamamos a nuestro Dios. Entonces vamos a meditar un momento y quiero que el Espíritu Santo nos ayude para que aprendamos qué hizo el Señor en una situación muy complicada. Le voy a pedir que cierre sus ojos y oren por este mensaje, que le pidan a Dios que esta palabra alimente su vida, sirva de consuelo y sobre todo para tomar fuerzas, para seguir. ¿Por qué? Porque falta camino. Oremos, hermanos, cierre sus ojos, por favor, ore por los que van a escuchar esta palabra. Si hay alguien que no ha conocido al Señor Jesús, pues que la palabra hoy quede sembrada en su corazón, y mejor si hoy se arrepiente y le entrega su vida al Señor Jesús. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, esta mañana venimos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a darte las gracias, Padre, porque estamos una vez más delante de tu presencia. Hoy tú nos has dado la vida, hoy, Señor, tú extiendes una vez más tu misericordia sobre nosotros. Te agradecemos por hablarnos. Ahora, Padre, vengo yo delante de ti con este pueblo. Te pido, Padre, que tu palabra caiga en sus corazones y dé fruto al 100%, que no regrese vacía, y que tu pueblo haya consuelo en ti, tu pueblo haya consuelo en tus promesas, en lo que tú has hecho, en lo que tú nos has prometido. Gracias, Padre, bendigo tu nombre, te bendigo. Yo invito, Padre, que tu presencia venga en este momento. Amado Señor Jesús, te pido que tú vengas en este momento, glorioso Espíritu Santo, te pido que vengas y nos llenes y nos conduces a toda verdad. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como les decía, hermanos, todos nos toca que enfrentar situaciones difíciles. Algunas más difíciles que otros, otros menos, pero su palabra dice que Dios nos
permite pasar por situaciones y de acuerdo a la medida que nosotros somos. No nos va a poner una prueba, una situación más de la que somos capaces de soportar. Y juntamente con la prueba, pues nos va a dar una salida. Hay una salida, solo que hay que buscarla. Y la salida, de una vez te lo digo, es el Señor Jesús. Entonces vamos a meditar un momento en esta palabra, hermanos. Pues yo los saludo, los bendigo y vamos a ver. Abran su Biblia, por favor, en Marcos 14:33. Dice la palabra del Señor: y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Les hago una pregunta. ¿Se recuerdan de este pasaje? ¿Qué está pasando aquí? Pues es cuando el Señor Jesús está a minutos. Me atrevo a decir a minutos, porque horas son pocas. Pues está como a 3-4 horas de que Él sea arrestado. Les voy a hacer un breve resumen. Ese día, en la tarde, si ustedes retroceden un poco, aquí en Mateo 26, a partir del versículo 17, está hablando de la institución de la Cena del Señor. Y empieza a hablar cómo el Señor preparó, y a partir de ese momento Él está dando un nuevo mandamiento. Y Él dice: tomad y comed, que esto es mi carne, y bebed, que esta es mi sangre. Entonces ustedes lo pueden leer, lo pueden estudiar, solo se los estoy resumiendo. El Señor habla de un nuevo mandamiento. Y si ustedes van leyendo, lo pueden comparar. Eso aparece en Mateo capítulo 26, aparece en Marcos capítulo 14, aparece en Juan capítulo 13. Aparece todo eso, y todavía Pablo lo comenta en Corintios 11. Entonces ustedes lo pueden leer en sus Biblias, solo se los estoy mencionando. El Señor está haciendo aquí la institución de la cena. Me llama la atención la parte que de último dice en la noche. Por eso dice después, Pablo dice la noche que el Señor fue crucificado, antes comió la cena con sus discípulos. Entonces aquí estamos, entonces en la noche. ¿A qué horas de la noche? Pues según el calendario, según el tiempo, como lo cuentan en Israel, a las 6 de la tarde empieza la noche, que es la primera vigilia de la noche. Posiblemente empezaron a las 6, a las 7, no podría yo aclarar, porque no he encontrado algún pasaje donde diga exactamente a qué hora, solo dice en la noche. Tomaron la cena, y cuando salieron, dice su palabra, salieron cantando. Dice, según lo podemos ver, en Mateo 26:36 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hermanos, a mí me queda la duda, ¿qué himno habrán cantado? El Señor Jesús, ¿qué himno habrá cantado ese día? El Señor iba gozoso y Él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, Él estaba cantando, hermanos. Entonces aquí yo aprendo la primera lección que el Señor nos está dando. Cuando en medio de esta prueba, en medio de esta lucha, hermanos, alaba a Dios. Ponte a adorar al Señor, ponte a cantar al Señor en medio de esta situación. Él te va a proveer lo que necesitas. Y miren, hermanos, Él dice que iban cantando el himno. Y yo estaba tratando de investigar, y según los estudiosos, los himnos que se cantaban eran del Salmo 113 al 118. Entonces, hermanos, yo estaba viendo el Salmo 113 al 118. Por ejemplo, el Salmo 113, el versículo 1 empieza: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el nombre del Señor. Hermanos, según los estudiosos de estos salmos, el Señor Jesús iba cantando ese día antes de ser crucificado. Yo miro, hermanos, diríamos nosotros, la actitud con que el Señor estaba enfrentando lo que le venía. Él sabía exactamente lo que le iba a venir. Y miren, hermanos, esto es lo que estaban cantando. Miren, Salmo 118 lo que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay cantos que han salido de ahí. Los que tenemos años de ser cristianos, hay un canto, no sé si se recuerdan, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre su misericordia. ¿Se recuerdan? Bueno, algunos de ustedes se recordarán. Pero hermanos, el Señor Jesús, pues yo entiendo, estos cantos iba cantando, y Él ya estaba a minutos de enfrentar el sacrificio más grande que Dios, el Señor Jesús, iba a hacer por la humanidad, que va a quedar escrito por los siglos de los siglos, y en esta forma lo estaba enfrentando Él. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo estás enfrentando esta situación de pandemia? La recomendación
como el Señor Jesús lo estaba haciendo, con cánticos, con gozo. ¿Por qué? Porque Él es vencedor. Y miren, hermanos, esas son las estrategias que Él estaba usando. Entonces, sigamos un momento meditando en esto. Entonces salieron, dice su palabra en Mateo, y cantaron el himno y se dirigieron al Monte de los Olivos. Pues según los estudiosos, yo no he llegado a Israel, pero pude investigar que de donde ellos estaban, en Jerusalén, al Monte de los Olivos, había más o menos 1 hora de camino. Posiblemente toda esa hora iban cantando o iban platicando. ¿De qué iban hablando? Pues a ver, pero por lo menos de lo que iban cantando, aquí la Biblia nos lo da a entender, que los cantos que le acabo de decir. Entonces llegaron al Monte de los Olivos, y aquí lo que le acabo de leer. Marcos 14:33, lo que le acabo de leer. Tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Aquí el Señor empieza el momento de oración. Y yo sé que lo han leído muchas veces. Aquí el Señor viene, toma a sus discípulos. Lo que me llama la atención, miren a quiénes tomó. Marcos lo aclara bien, Mateo no lo dice muy bien, pero Marcos sí lo dice. A Pedro, a Jacob y a Juan. Son los mismos que habíamos hablado hace 8 días que estaban en la transfiguración. Entonces, hermanos, miro yo que siempre el Señor busca su círculo íntimo, a los que le aman. En este caso, hermanos, sería a ti que buscas a Dios, que amas a Dios, que anhelas ser arrebatado. Entonces el Señor viene y te cuenta sus situaciones. Y el Señor Jesús es claro y empieza a decir, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. En el libro de Lucas, si no estoy mal, dice que su sudor le caían como gotas de sangre. Entonces son otras situaciones que va aclarando, porque para leer esto tenemos que comparar lo que habla Lucas, lo que habla Marcos y lo que habla Mateo. Cada quien aclara una situación, da una información un poco diferente, coinciden en muchas cosas, y otro aclara más que otro. Marcos dice en Marcos 14:36, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Miren, hermanos, cómo estaba enfrentando el Señor Jesús la situación. Él clamaba y decía, aparta de mí esta copa, pero no se haga si no conviene a los planes que tú tienes para la humanidad. Si hubiera otra forma, está bien, pero si no hay, hazlo como tú seas, como tú quieres, y no como lo que yo quiera. Mira la oración del Señor Jesús, hermanos. Entonces yo aprendo aquí, hermanos, en esta situación de pandemia tenemos que pedir la voluntad de Dios. A pesar de que muchas veces pensemos que estamos pidiendo mal, pero lo importante es que se hagan los planes de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de bienestar para tu vida. Y muchas veces nos toca que tomar caminos difíciles, caminos pedregosos, pero son necesarios. ¿Por qué? Porque el Señor nos está tratando, el Señor nos está limpiando, y aunque aparentemente sea malo, pero nosotros en este momento no lo entendemos. Por eso dice Pablo, ahora vemos oscuramente por espejo, dice, entonces conoceremos como fuimos conocidos. En este momento posiblemente yo diga, yo no entiendo por qué me vino esta enfermedad, yo no entiendo por qué me vino esta escasez, yo no entiendo por qué estoy atravesando situaciones difíciles. Si Dios ha dicho que me va a guardar y van a caer 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero conmigo parece que es al revés. No, no es al revés. Lo que pasa es que Dios te está limpiando, Dios te está alistando, está planchando tus vestiduras para que seas arrebatado. Entonces, cuando estemos en pruebas, se recuerda el libro de Proverbios, dice, no menosprecie la prueba, porque Dios al que toma por hijo, castiga y corrige y azota. Entonces Dios quiere ver tu bienestar, quiere ver el mío, y nos hace pasar muchas veces por situaciones difíciles. Entonces yo veo aquí el Señor Jesús está pidiendo la voluntad del Padre. No está interponiendo en ese momento el asunto de que Él va a morir por la humanidad, sino está pidiendo la voluntad del Padre. Y miremos, sigamos avanzando. Marcos 14:37. ¿Qué pasó? El Señor viene, los aparta y empieza a orar. Y les dice a los 3 que llevó, quédense orando en lo que yo voy, y cuando venga regrese. O sea, el Señor está pidiendo apoyo en oración. Yo eso entiendo.
Entonces miren cómo el Señor está enfrentando esta situación. Iba cantando. Y es que no le afligiera, sí le estaba afligiendo. ¿Por qué? Porque empieza a decir su palabra que él se estaba entristeciendo. Y pide a sus discípulos de su círculo íntimo que le apoyen en oración. Y se va. Y vuelve. Y en otra parte aclara que una hora fue y regresó. Por lo que dice la palabra de Dios, yo entiendo que posiblemente empezaron a orar a las 9 de la noche. Porque son 3 veces que él va y viene, va y viene. Y dice que cada vez que iba, una hora y regresaba. Otra hora y regresaba. Otra hora y regresaba. Entonces a las 12 de la noche, entiendo yo, por la palabra de las 10 vírgenes, que dice a la medianoche vino el esposo, es a la hora máxima de las tinieblas, viene el arresto del Señor Jesús. Pero mientras tanto sigamos viendo qué es lo que está pasando aquí. Vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?, le preguntó. ¿No pudiste velar ni una hora? Es lo que les decía, una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando yo leí la primera vez este versículo, yo me puse a pensar, ¿pero qué tiene que ver? Si el que iba a padecer era el Señor Jesús. Entonces, si yo me pongo a pensar, para que no entréis en tentación, ¿pero qué tentación podría ser? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dice no entréis en tentación? Pareciera como si no tuviera relación, porque una tentación puede ser que me robe algo, o que desee algo que no es mío, que esté codiciando algo. Pero, o sea, aquí, ¿qué tiene que ver con la prueba del Señor Jesús? Y Él está diciendo que no entren en tentación. Pues mucho tiene que ver, hermanos. Y aquí es donde yo aprendo bastante qué es lo que el Señor está tratando de decirnos. Entonces el Señor dice: velad. No es una recomendación, es una orden, velad. La vez pasada ya habíamos estudiado cómo vamos a velar. ¿Se recuerda? Pues con la palabra profética, llenándonos de la unción y todo lo que vimos de las 4 facetas que el Señor habla en Mateo 24. Pero en este momento no es el tema, eso ya lo vimos. Entonces, pero la orden es velad y orad. Siempre el Señor varias veces dijo lo mismo: velad y orad. Siempre el Señor dio ese mandato. Y aquí lo dice: para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, me hago la pregunta: ¿a qué tentación se refería el Señor Jesús? Entonces, consultando el diccionario Strong, pude ver que esa palabra tentación que el Señor está hablando aquí en Marcos 14:38 es la palabra del original griego 3986 y tiene varios significados. Significa solicitar, significa disciplinar, significa provocación, significa prueba. Pero una parte más que me llamó la atención dice poner a prueba por experiencia del mal. Entonces el Señor Jesús está hablando aquí que nosotros, si cedemos a la carne, podemos pecar delante de Él. Es lo que yo entiendo. Entonces, por eso el Señor dice: velad y orad, porque el enemigo los va a tentar y los va a hallar literalmente como estaban durmiendo, y van a caer, y van a pecar y van a ofender al Señor. Ahorita lo vamos a ver por qué entiendo eso. Entonces el Señor les dice eso, que al velar significa que estuvieran alertas. Y alerta espiritualmente, como lo vimos en Mateo 24. Están viendo la palabra profética, los tiempos, llenarse del Espíritu Santo. Eso es velar. Y orar, pues clamando al Señor siempre. Entonces miremos, esta palabra griega 3986, pues son las palabras iguales que se refieren cuando Dios habla en otros versículos. Y miren, me llama mucho la atención en la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6:13, Biblia de las Américas, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Entonces miren, aparece la palabra tentación otra vez. Pero aquí dice: no nos metas en tentación, porque Dios no tienta a nadie, hermanos. Eso es seguro. Lo vamos a ver un momento más adelante cómo Santiago lo aclara. Pero cuando está diciendo el Señor, aquí en la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos: no nos metas en tentación. Está diciendo: Señor,
Yo lo voy a parafrasear y lo voy a explicar de qué manera el Señor me lo va a entender. Yo reconozco que soy débil y que yo fácilmente puedo pecar contra ti. Entonces yo te pido que me ayudes a no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque el pecado entra como una tentación. Cuando Dios le dice a sus hijos, velad y orad, para que no entréis en tentación, le está diciendo para que no pequen contra Dios. Pidan a Dios que les dé la fuerza para no pecar y vencer el mal. Entonces en la oración Dios nos enseña que eso debemos de pedir, que Dios nos guarde de ofenderlo. Por eso el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que estoy haciendo la voluntad de Dios y resulta que no. Resulta que estoy pecando y no estoy haciendo lo correcto delante del Señor. Entonces debo pedirle al Señor que me enseñe, que no me meta en tentación, o sea, que me ayude a no pecar contra Él. Mira, hay otra palabra, otro versículo donde aparece la misma palabra. Es Lucas 8:13. Y dice, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no entienden, no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. ¿Qué está pasando aquí? Estamos hablando de la parábola del buen sembrador. ¿Qué pasó? ¿Se recuerdan? Hay 4 terrenos. Los que caen cuando la palabra cae sobre los espinos, cuando la palabra cae en este momento sobre las piedras, cuando cae junto al camino y cuando cae en buena tierra. Pero miren lo que pasa cuando cae sobre la roca, que echa raíz y como no está sobre tierra, no tiene buena tierra, no hay más palabra, entonces no tiene profundidad. Y cuando viene la tentación, ¿y cuál es la tentación? Pues cuando viene el pecado, cuando viene la hora de decidir entre lo que a Dios le agrada y entre lo que no, fácil, escogen lo que a Dios no le agrada y caen en las obras de la carne. ¿Por qué? Porque no tenía raíz y el resultado sucumben, se apartan de Dios. Entonces eso está diciendo la oración, el Padre Nuestro. Que a mí no me pase eso, que yo no ceda ante la tentación. ¿Para qué? Porque para no apartarme de ti. Esa es la forma que el Señor nos está pidiendo que oremos. Y el Señor Jesús le decía a sus discípulos, velad y orad para que no entréis, ¿en qué? En tentación, para que no ceda ante el pecado. Vamos a avanzar en otro versículo. Miren este otro. Es la misma raíz del griego 39:86. Primera Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, miren hermanos, otra forma de caer en tentación pues es los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos y necios dañosos. ¿Por qué? Porque ponen su amor en el dinero, que es una cosa de la carne, que no es fruto del Espíritu Santo, ceden ante esa tentación. Lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, que no caigan en tentación y se desvían de la fe. Otra palabra como el Señor nos enseña que es la tentación. Pero miremos, me interesa mucho aclarar el versículo que viene, Santiago 1:12, igual vuelve a aparecer la misma raíz, que el Señor les advierte a sus discípulos, velad y orad para que no caigan en tentación. Miren este versículo, hermanos, Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Es lo que les estaba hablando. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando viene la tentación? Aquí lo aclara muy bien Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La Biblia Reina Valera dice por su propia concupiscencia. Pero aquí en la Biblia de las Américas pone pasión. Y el 1:15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Entonces, miren, hermano, la importancia que el Señor Jesús, la orden que le está dando a sus discípulos, velad y orad para que no caigas en tentación. ¿O qué? Para que no caigas en pecado. Claramente el Señor lo está diciendo, que no caigan en pecado. Miremos esta gráfica.
Se los traté de poner de esa forma. ¿Cómo miro yo el progreso del pecado? Según Santiago 1.14 y 1.15. ¿Cómo empieza el pecado, hermanos? ¿Cómo viene? Porque el enemigo es engañador, que el Señor lo reprenda. La palabra del Señor dice que Él es engañador y padre de mentira. Entonces, si no estamos velando, viene y nos engaña. Y nosotros caemos porque cedemos ante el engaño. Él no nos puede hacer que pequemos, pero sí nos induce y nosotros caemos cuando no estamos velando, cuando no estamos orando. Entonces yo lo miro. Según Santiago 1.14 dice que cada quien empieza por su propia pasión. Entonces, hermanos, ¿y cómo hace uno? ¿Cómo lo miro yo? Entonces, como primer paso, miro yo que nosotros caemos por nuestra propia pasión. ¿Y cómo? Pues con los 5 sentidos. Primero, miramos. ¿Qué es lo que vemos? Y la palabra del Señor lo dice claro en Mateo. Si alguien mira a una doncella para codiciarla, ya adulteró en su corazón, dice. Entonces, ¿cómo entró el pecado? Pues por la vista. O quizás un olor. ¿Te recuerda algo? Si alguien ha tenido problemas de alcoholismo, al sentir el olor, pues le recuerda eso. O un sabor, o un sonido, una música. Entonces, o algo, una sensación. Entonces yo miro que la pasión del pecado entra por los 5 sentidos. Yo lo entiendo, es como cuando uno hace una llamada por teléfono. Voy a llamar a un familiar. ¿Cuál es el número? Entonces uno marca el número. La señal se va a una antena, a un satélite, y el satélite busca dónde está ese número y cae a otra antena, y donde haya un receptor, viene la señal y hace match, y empieza a sonar el teléfono. Entonces, si nosotros en nuestro corazón tenemos cosas de la carne que no hemos logrado eliminar, viene el enemigo y tira los dardos, los tira al aire. Y donde hace match, viene y hace clic, diríamos, con la pasión. Y esos son pues los deseos desordenados, son todos los frutos de la carne. Entonces viene y ahí ahí hay sinergia con el pecado. Entonces viene el primer paso. Entonces dice que es llevado y es seducido por su propia pasión. ¿Por qué? ¿Y cuál es esa pasión? Son las debilidades de la carne que tenemos, todos los frutos de la carne. Entonces, ¿ya qué hizo? Ya tiró la señal, ya tiró el dardo aquí. Diría yo, el teléfono está sonando, el mal está llamando. Ya hizo clic. ¿Por qué? Porque encontró donde caer, ya hay un receptor. Entonces viene, como paso número 2, concibe la pasión. Cuando contesta el teléfono, viene y concibe la pasión. Ya hubo un receptor, ya hubo una señal de respuesta. El enemigo tiró el dardo, ya hubo una señal de respuesta. Viene esa respuesta y ya empieza a hablar, empieza a negociar. Y como paso número 3, dice en Santiago 1.15, da a luz el pecado. ¿Por qué? Porque ya lo recibió, ya lo aceptó, ya lo está considerando, ya está viendo cómo lo hace. Y como paso número 4, dice Santiago 1.15, el pecado es consumado. Ya tomó la decisión, ya lo hizo, ya hizo lo que no debía hacer, habló lo que no debía hablar, pensó lo que no debía pensar, y no sé, yo no soy acusador de nadie, solo estoy tratando de entender Santiago 1.15, y como consecuencia engendra muerte. Eso es lo que habla claro aquí el libro de Santiago, volviendo a esta raíz 39:86 que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad. ¿Para qué? Para que no te pase esto que les estoy explicando. Y les voy a poner un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, hermanos, porque lamentablemente nosotros los humanos pues pecamos delante de Dios, pero y por eso dice su palabra que nosotros todos los días tenemos que limpiarnos delante de Él, porque siempre somos deudores y tenemos que buscar a diario limpiar la vestidura. Pero les quiero poner un ejemplo de cómo el pecado es exactamente lo que el Señor está hablando. En Josué, capítulo 7, empieza en el versículo 21. Y aquí vamos a hablar un poco del pecado de Acán. ¿Qué pasó aquí? ¿Se recuerdan? Entra Israel, conquista Jericó. Y todo fue bien bonito, todo les fue bien, tal y como el Señor les había hablado. De ahí Josué considera que la siguiente ciudad es pequeña y envía, si no estoy mal, solo 5,000 hombres. Los van a conquistar más fácil. Y resulta que cuando van, salen derrotados. Y Josué dice: ¿pero qué pasó?
Si lo más difícil lo derrotamos fácil, y esto que yo consideraba fácil, ahora resulta que es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un anatema. Y el Señor Jesús le dice claramente, ya no voy a andar con ustedes, no van a poder vencer a sus enemigos. ¿Por qué? Porque hay pecado entre ustedes. Israel no va a poder vencer a sus enemigos. Y dice, ni estaré más con nosotros. Entonces yo entiendo claramente que cuando uno peca y no se arrepiente delante de Dios, Dios dice, ya no voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque no te has puesto a cuentas. Entonces vienen ellos, empiezan a investigar. Yo solo se los estoy contando. Ustedes lo pueden ver bien. Es en Josué capítulo 7. Lo pueden leer más despacio en sus casas. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 21, 7:21. Y los versículos que vienen. Y está hablando de este hombre, Acán. Entonces, desen cuenta, hermanos, claramente, dice, cuando vi, ¿qué sentido utilizó? Pues la vista, lo que estábamos hablando, los 5 sentidos. Cuando vi, entre el botín, un hermoso manto de cinar y 200 ciclos de plata, 200 ciclos de, una barra, perdón, 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los codicié, dice. Ahí ya hizo clic, ya hubo respuesta. El paso número 2, los codicié, dice la palabra. Y como tercer paso, los tomó la decisión, ya llevó una acción. Y como cuarto paso, lo escondí. Ahí el pecado es consumado. Miren, hermanos, claramente cómo en este ejemplo coincide exactamente con Santiago 1, 14 al 15. Primero los vio y los codició. Luego dice la palabra que los tomó. O sea, ya hubo una respuesta, ya hubo un match, ya empezó a ver qué hacía. Y de plano él puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Para que nadie se dé cuenta, lo voy a esconder. Y según él nadie se iba a dar cuenta, pero los ojos de Dios, como vimos hace unos días, son como llamas de fuego, ante él no podemos esconder nada. Entonces vino él, los codició, los tomó, ya dio a luz el pecado y los escondió. Ahí ya lo hizo y según él hasta aquí quedó. ¿Y qué pasó? Si terminan de leer ustedes la historia, en el versículo 25, engendró muerte. Dice la palabra de Dios que lo apedrearon y después los quemaron. Exactamente le pasó a él como dice aquí en Santiago. Entonces, hermanos, nosotros no somos ajenos a eso. Nosotros no podemos decir que no nos va a pasar. Porque su palabra dice en Mateo 18, cuando tu hermano pecare, dice, tómalo por aparte, considerándote a ti mismo, dice otra palabra de la Biblia, porque el Señor sabe que somos débiles y podemos caer. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Entonces veamos, entonces ya vimos el progreso del pecado. De esta palabra que el Señor les advierte a sus discípulos que estén orando. ¿Para qué? Para que no les pase esto que acabamos de hablar. Estos 5 pasos. El Señor los quería guardar, los estaba guardando de eso para que no les pase eso. Entonces miremos un poquito. La carne. Que nos cuesta dominarlo. Miremos un poco cómo lo está mostrando el Señor. Mateo 26, 41. Biblia de las Américas. Velad y orad. Otra vez, lo que habíamos hablado. Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta palabra carne está en el original griego y en la 45:61. Significa carnal, significa cuerpo, significa humano, significa naturaleza, significa sangre, naturaleza humana con sus debilidades, dice otro significado de esta palabra. Entonces la carne es débil, la naturaleza humana es débil, el cuerpo humano es débil, la sangre de este cuerpo es débil. Entonces el Señor da el remedio, da el antídoto para poder vencer esta situación. Si se dan cuenta, hermanos, tenemos en este momento, en este versículo, en esta narración que estamos viendo, lo pueden encontrar también en Mateo 25, del 14 hasta el 30. Ahí lo pueden encontrar toda esta narración que estamos viendo. Lo pueden estudiar ustedes en sus casas un poco más despacio. Solo estoy tratando de sacar los principales versículos, lo que el Señor me pone. Entonces la carne es débil, entonces Dios les da el remedio, el antídoto para que ellos no caigan en pecado. Velad y orad. ¿Por qué? Porque la carne es débil.
Entonces, si miramos esta palabra carne, esta debilidad humana, aparece también en otros versículos de la Biblia con la misma raíz original. En Romanos 8:5 aparece, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces yo te pregunto, ¿será que Acán tenía la mente en las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Pues yo lo que entiendo claramente, él lo tenía en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque no estaba viendo la maravilla que el Señor estaba haciendo a la toma de Jericó. El Señor estaba cumpliendo su promesa en ese momento con el pueblo de Israel. ¿Hace cuánto tiempo se lo había prometido Dios? Pues desde que estaba Abraham. Dios le dijo, te voy a dar esta tierra. Donde tú estás en este momento parado es tuyo, te lo voy a dar. Y en Hebreos después dice que habitaron como peregrinos y extranjeros en lo que era de ellos, pero por la fe lo creyeron. Y en ese momento Dios estaba haciendo real la promesa de darles la tierra. Pero Acán en ese momento él no lograba ver eso, él vio lo material, vio el dinero. Y eso le costó la muerte, exactamente como dice Santiago. Entonces él estaba viviendo conforme la carne. ¿Por qué? Porque tenía la mente en la riqueza material. Entonces, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Pues es el Señor Jesús. Es el reino de Dios y su justicia. Es el reino de Dios. El Señor tiene grandes galardones. Nos ha dado la vida eterna. Nos ha dado la vida ahora. Nos da tiempo para que nos pongamos a cuentas delante de Él. Entonces, si tú tratas de buscar a Dios, estás poniendo las cosas del Espíritu. Tratas de adorar a Dios. Tratas de agradecerle, de amarle, de glorificarle, de leer su palabra, de entrar con cánticos a su presencia. Estás en las cosas del Espíritu. Pero si estás, esta pandemia, Dios no viene, Dios nos abandonó, no, discúlpame hermano, pero tienes que cambiar un poco tu forma de pensar. Pon los ojos en el Señor Jesús, pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida. Entonces hermanos, sigamos un poco avanzando. Romanos 8:13, miren lo mismo, la misma palabra, que el Señor le habla, la misma raíz original. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer morir las obras de la carne? Pues por el Espíritu, orando, entrando en su presencia. Vamos a lograr vencer la carne. ¿Por qué? Porque es una lucha, no con tu prójimo, no con tu vecino, no con tu amigo, no con tu familia. Es una lucha contra uno mismo, es una lucha de la carne, que uno tiene deseos pecaminosos, pero se vencen si te llenas de la presencia de Dios. Se vencen si te llenas de la presencia del Señor, si buscas su palabra. Entonces es una lucha que si tú provees para los deseos del Espíritu de Dios, la carne va a ir muriendo. Va a llegar un momento que las cosas que antes los mirabas como atracciones, ahora vas a decir, hasta vergüenza le puede dar a uno decir, ¿cómo es que yo hacía eso? ¿Cómo es que yo amaba eso? Ahora no, porque el Señor Jesús va llenando tu vida. Por eso decía Pablo, es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Por qué? Porque esta carne hay que crucificarla. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifico esta carne a la cruz, así aunque trate de hacer lo que quiere hacer, no va a poder porque está crucificado. Entonces, hermanos, vivamos conforme al Espíritu. Otro versículo, 2 Corintios 4:11, hablando de la carne. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Él, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que morir diariamente a esta carne. Así como el Señor Jesús hizo morir su carne en la cruz. Entonces, si nosotros morimos con Él, vivimos con Él también. Pero si nosotros no queremos morir a esta carne y cedemos a las pasiones, entonces claramente la Biblia dice que hay muerte, que hay condenación. Pero para vencerlo eso, para vencer esta situación, tenemos que velar y orar. Y tenemos que escapar de eso. Claramente en Timoteo, 2 Timoteo le dicen, huye pues de las pasiones juveniles. Huye de toda esta situación de carne, de toda esta situación de injusticia, en este momento de angustia, en este momento de dolor. Es muy fácil, hermanos, que caigamos.
Entonces, si volvemos a lo que está pasando aquí, en el libro de Mateo, miramos, Mateo 26:33, dice, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se apartaren por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si volvemos, como les decía, si volvemos a esta situación que está pasando en Mateo, miro yo que el Señor Jesús está orando. Él va a enfrentar en ese momento la prueba más grande que ningún ser humano ha enfrentado. No solo de morir físicamente, sino tenía que enfrentarse a todas las fuerzas de las tinieblas. Y él salió vencedor. Y aquí nos está diciendo cómo lo hizo. Estaba con cánticos, fue sincero, estuvo orando. Mientras los discípulos están aquí, el Señor les dice, oren. Y va 3 veces. Y el ruego del Señor el Señor es amoroso y les dice, oren. Entonces, ¿qué miro yo? ¿Por qué ellos se dieron a la carne? Porque no pudieron orar. En ese momento, la necesidad de la carne era el sueño. Estaban tan cargados de sueño. Y no puedo decir yo que tenían razón, porque el Señor les está diciendo, oren. Y uno puede decir, es que tenían razón, la atmósfera estaba muy pesada, había mucha lucha espiritual y ellos realmente no podían. Pero sí podían, ¿por qué? Porque el Señor se los estaba ordenando. Y el Señor no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Pero Él requiere que nos esforcemos. Entonces ellos, al no obedecer la voz de Dios, que era de velar y orar, se quedaron dormidos. Entonces ahí fue el pecado, no haber velado y orado con el Señor, y se dieron ante el deseo de su carne, de la pesadez del sueño, y tenían que haberse esforzado y no lo hicieron. Y Pedro, con sus fuerzas, vemos en el versículo 26, trata de hablar. Entonces Pedro dice, respondiéndole, hijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. A veces nos toca que enfrentar el pecado, hermano. Nos toca que enfrentar situaciones difíciles. Y aunque creamos nosotros que lo vamos a vencer, no tratemos de llevarnos de que no vamos a caer. ¿Por qué? Porque yo eso miro que está haciendo aquí Pedro. A él lo pusieron a orar y no hizo caso, junto con los demás discípulos. Y aquí había prometido que no se iba a apartar. Y el Señor le dice, bien Pedro, porque el Señor sabía que ellos iban a caer, pero el Señor los estaba guardando. A pesar de que ellos estaban cediendo ante el deseo de las carnes, Dios los estaba guardando. Ahorita vamos a ver por qué les digo eso. Entonces Pedro aquí dice, no, yo no, Señor, y estoy seguro que no. Y el Señor le dice, bien Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba viendo sus palabras, estaba viendo su corazón. Y miremos aquí otra vez, se los vuelvo a repetir. Mateo 26:43. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces yo miro que había una lucha entre la carne y el espíritu. La carne obligaba a que se duermen. Y el espíritu sí tiene necesidad y el espíritu quiere. Pero la carne en ese momento estaba ganando. La carne los estaba venciendo. Entonces yo te digo, hermanos, ¿qué situación te está venciendo ahora? Revisemos si no es una situación de la carne. ¿Por qué? Porque tienes que doblar rodillas, tienes que velar y buscar al Señor para que esta situación no te venza. No te desanimes, no te desesperes, que no te agarre pesadez espiritual como les estaba pasando aquí a los discípulos. Sus ojos estaban cargados de sueños y no podían velar en una hora tan difícil, en una hora tan complicada, en una hora crucial. Estaban a pocos minutos que el Señor fuera arrestado. Y ellos estaban en esta situación, en esta actitud, en esta debilidad. Hermanos, nosotros estamos en una hora donde el mundo está difícil la situación. Estamos en una hora muy complicada que si retrocedemos meses atrás, el mes de febrero, pues nosotros no habíamos visto todo lo que está pasando. Pero a partir de ahora, pues muchos coinciden de que el mundo ya cambió para siempre. Entonces, aquí las cosas cambiaron para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pagó por nosotros. Entonces cambia para siempre y los discípulos se hallaron vencidos
por una situación de la carne. Entonces, nosotros, hermanos, no nos hallemos vencidos por una situación de la carne en este momento. No nos desesperemos. Si tienes problemas, si tienes angustias, no te desesperes, clama al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo está tirando dardos. Y si hay más abundancia de carne que abundancia del Espíritu Santo, entonces empieza uno a caer en desesperación. Pero si tú te aferras a las promesas del Señor, que Él dice, no he visto justo desamparados, ni su simiente que mendigue pan, Dios va a cumplir. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepiente. Es imposible que Dios mienta, dice en el libro de Hebreos. Entonces aquí, mira, los discípulos estaban cargados de sueño. Y miren el resultado. ¿Qué pasó? Porque no quisieron orar. O quizás sí querían, pero quizás aquí estoy diciendo mal. Quizás sí querían, pero no podían. ¿Por qué? Porque la situación de la carne los estaba venciendo. ¿Y Pedro había prometido? No. Pero yo miro que él estaba prometiendo con sus fuerzas. Debemos pelear con las armaduras del Señor. Miren lo que le pasó a Pedro. Marcos 14:70, Biblia de las Américas. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro, seguro tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez, entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y echó a llorar. Lo importante es que se arrepintió, hermanos. Pero para no pasar por todo esto, el Señor había dicho, velad y orad para que no caigáis en tentación. Tentación de la carne, para que no les pasara esto que le está pasando a Pedro, que terminó negando al Señor, terminó ofendiendo al Señor. Pero el Señor en su misericordia lo perdonó, como me ha perdonado a mí, como ha perdonado a todos, hermanos. Pero Él no quiere que caigamos en pecado. Él no quiere que cedamos ante el mal, ante una situación tan difícil, ante una situación tan complicada. ¿Qué es lo que el Señor te dice? ¿Cuál es la orden del Señor en este momento? Velad y orad. Esa es la orden del Señor. ¿Para qué? Para que no te pase esto, como que estamos viendo. Para que no te pase como vimos en Santiago. Para que no te pase como vimos que le pasó a Acán, que se dieron ante el pecado, se dieron ante la tentación de la carne. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿cómo estás enfrentando esta crisis? ¿Estás velando? ¿Estás orando? Te felicito. Vas muy bien. Sigue de esa forma. Pero si te hace falta, hermanos, es momento que te pares por los caminos y pregúntale a Dios qué camino debes tomar de acuerdo a tu situación personal. Debemos estar orando siempre. Debemos estarle pidiendo a Dios que no nos deje caer en tentación. Miremos el ejemplo del Señor Jesús. Hágase tu voluntad. A pesar de que el Señor Jesús iba a enfrentar una situación muy cruenta, muy difícil, muy complicada, que nadie puede enfrentar, Él sí pudo. ¿Por qué? Porque Él estaba en oración, Él estaba adorando, Él estaba cumpliendo los mandamientos de Dios, a pesar de que fuera en contra de sus intereses, digámoslo de esa forma, porque Él iba a morir, pero Él quería agradar al Padre. Entonces, muchas veces tenemos que renunciar a nuestros intereses si queremos agradar a Dios. Ahora miremos este otro pasaje. Cómo Dios nos da también otro ejemplo. Cómo vencer este momento tan difícil de tentación. Biblia de las Américas, Mateo 26:46. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. El Señor Jesús, aparte, en otros capítulos dice, levántense, dejen de estar durmiendo y oren. Les está dando la recomendación, les está dando el antídoto para vencer esta situación de la carne. Entonces aquí lo está diciendo otra vez, levantaos, mirad, está cerca el que me entrega. El Señor ya sabía, iba a enfrentar y no falló. No falló el Señor en su misión. ¿Por qué? Porque Él iba armado de todas las armaduras espirituales y no falló. Pero los que no pudieron armarse de eso, pues sí fallaron, ya lo vimos. Entonces esta palabra levantaos, en el original griego la 1453, que significa levantarse literalmente del sueño, levantarse de la enfermedad, de la muerte, de la inactividad, de la ruina, enderezar, despertar,
o resucitar. Eso significa esa palabra en el original griego. El Señor Jesús, al decirle levantaos, dejen de dormir, o levantaos, el Señor los está transformando a una nueva vida. Entonces el Señor nos resucita a una nueva vida. Entonces la solución para todo esto es el Señor Jesús. Al decir el Señor levantaos, te está diciendo métete en el sacrificio del Señor Jesús, métete en la victoria de Él. ¿Por qué? Porque vamos a ser más que vencedores. Si nos metemos en el sacrificio del Señor Jesús, Él venció el pecado en la cruz. Entonces esta situación de la carne, nosotros lo vamos a vencer en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya lo venció. Porque cada camino que tomamos, Él ya lo tomó. Y Él sabe claramente que tenemos debilidades humanas. ¿Por qué? Porque Él mismo lo vio. En ese momento Él estaba observando y Él dijo, la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Pero aquí está la solución. El Señor paga para nosotros, para que todas esas obras de la carne sean borradas, sean pagadas, sean canceladas, y da la orden, levántate, ya está pagado, levántate, ya no hay derecho a que cedas, porque el Señor Jesús ya venció por nosotros. Y miremoslos, porque así dice en Mateo 9:5. Biblia de las Américas. ¿Qué está pasando aquí? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Esta palabra levántate es la misma que se utiliza en el griego 14:53, que quiere decir levántate. ¿Qué está pasando aquí? Llevan a un hombre, ¿se recuerdan? Ahí lo leen después, solo les voy a contar. Llevan a un hombre en camilla. En otra parte de la Biblia dice que lo metieron al techo y lo bajaron por el techo porque era demasiada la gente. Y démonos cuenta que el Señor aquí primero perdona los pecados y después da la orden de resurrección. Entonces nosotros, por eso es que el Señor nos mete a pruebas, porque primero quiere limpiarnos y después sacarnos a victoria. Antes nos tiene que limpiar, como está pasando aquí. Da primero la orden, tus pecados te son perdonados, y después levántate. Porque si recordamos, hay otro estanque, que dice la palabra de Dios, que un ángel llegaba, y si el primero que se tiraba, quedaba sano. Y llega el Señor Jesús y le dice a uno que estaba, ¿y por qué no ha sido sanado? Pues no me da tiempo. Cuando el ángel viene, nunca logro meterme. Y otro me gana, y él es sanado, y yo no, y así me pasa. Entonces el Señor Jesús a él igual, primero le perdona los pecados y después los sana. Los demás, que yo más creo que ese ángel que llegaba no era de Dios, solo se meten, solo crean el beneficio de sanidad y se van y nada más. Pero aquí Dios primero sana el alma, primero sana nuestra debilidad humana y después nos levanta. Entonces, hermanos, pidámosles perdón a Dios de nuestros pecados, pongámonos a cuentas cada día. Y a veces el Señor no nos sana porque nos falta algo que pedir perdón. Nos hace falta algo que esté escondido y hay que buscar bien en la casa. Como cuando uno va a barrer su casa, solo uno barre. Enfrente se ve limpio, pero si uno levanta los muebles, levanta las camas, cajas, que es lo que uno pueda tener, resulta que todavía había basura. Y el Señor nos quiere perfectos, nos quiere limpios. Por eso es que a veces nos sanamos. ¿Por qué? Porque primero quiere tratar con el pecado que está, después nos va a sanar. Miremos este otro versículo, Mateo 9:25. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. La niña resucitó. De esta niña que había muerto y todos estaban riendo. ¿Se recuerdan, hermanos? Esta es la misma raíz, es la misma palabra cuando le habla a sus discípulos levantaos. ¿Para qué? Para vencer esa obra de la carne. Entonces ese levantado significa resucitar, exactamente como está pasando en este versículo. ¿Se recuerdan de este versículo? Que la gente estaba llorando y él dijo, no, la niña no está muerta, ella solo duerme. ¿Y qué pasó? Todos empezaron a reír del Señor Jesús y empezaron a burlarse de él, pero él no hablaba, porque dice en su palabra que para los que estamos en Cristo solo dormimos, no morimos. Entonces él decía, ella durmió, ya la voy a levantar. Y pasa, y la niña se levantó. Es la misma raíz de la palabra que está utilizando el Señor con sus discípulos, levantados. El Señor Jesús esta mañana te dice, levántate. No estés durmiendo, levántate, hermano. Clama a Dios, busca a Dios. El Señor está de tu lado. El Señor te quiere sanar, el Señor te quiere restaurar, pero tienes que levantarte. Tienes que ir delante de Dios y limpiarte en la sangre del Señor Jesús. Debemos limpiarnos porque todos tenemos esa necesidad. Para que Él dé la orden, como aquí le dice a la niña, levántate. Y la niña es levantada.
Miremos otra palabra. Al Señor Jesús, la misma palabra le dicen a él. Mateo 28:6, Biblia de las Américas. No está aquí, porque ha resucitado. Es la misma palabra griega original, o se ha levantado. Tal como dijo, venid, ved el lugar donde yacía o el lugar donde estaba. El Señor Jesús se levantó. Y esa es la victoria para nosotros. Esa es la victoria que Dios nos dejó. La gran nueva de salvación. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él venció en la cruz al pecado y se levantó. Por eso Él te puede decir, levántate, porque Él nos limpia, Él nos perdona, así como Él se levantó, hermanos, nosotros también nos podemos levantar y no estamos postrados, porque en Cristo somos más que vencedores. Todos los discípulos del Señor Jesús, esa era la lección que les estaba enseñando el Señor. Miren los dos grupos, un grupo de 3, porque los otros 12 no se menciona, solo 3, que es el círculo íntimo. 3 estaban durmiendo y uno, que el Señor Jesús estaba velando y orando. Los 3 que estaban durmiendo, en el momento de la prueba, salen huyendo y te empiezan a negar. Pero el Señor, que estaba velando, no sale. Él enfrenta la prueba y sale victorioso. ¿Quieres ser victorioso en esta situación, hermanos? Levántate en el nombre del Señor Jesús. Toma, aférrate del sacrificio del Señor. Aférrate de su sangre, aférrate de su victoria, aferrémonos, porque eso es para nosotros, es para todos, y vas a ver, hermanos, saldremos vencedores, saldremos victoriosos de esta situación. Entonces Pablo le dice, ese es el consejo que da Pablo, Efesios 5:14, Biblia de las Américas. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermanos, despertémonos, levantémonos, hermanos, aprovechemos bien el tiempo, porque se recuerdan cómo dice el Salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que el Señor nos ayude a que este tiempo de vida que tenemos sobre esta tierra, el Señor nos ayude a que traigamos al Señor Jesús a nuestro corazón y lo coronemos a Él en primer lugar, no solo de palabras, sino de hecho, y que el Señor Jesús sea el Rey de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a venir y nos va a levantar el día del arrebatamiento y tenemos que estar listos. Pero si estamos durmiendo, vamos a fallar, como fallaron los discípulos que estaban durmiendo y no tomaron las precauciones de la acechanza que venía. ¿Por qué, hermanos? Porque los días son malos y eso lo sabemos claramente. Los estamos viviendo, son malos los días, cada día son malas las noticias. Enciende uno los medios de noticias, siempre que van más enfermos, que van más muertos, que hay más contagiados, que la economía no se recupera, que en vez de mejorar la situación son malas noticias. ¿Por qué, hermanos? Porque para este mundo así es, las noticias van a empeorar. No hay mejora, siempre se va a poner la situación más difícil, pero si tú amas al Señor Jesús, sí hay buenas noticias para ti. El Señor te va a levantar, el Señor te va a guardar de esta prueba, aunque tú mires que está cerca, porque en la promesa del Señor dice que harán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha y a tu izquierda, a la par, entiendo yo, cerca, pero no te llega. Entonces a veces pensamos que ya me alcanzó, hoy sí ya me llegó. No, el Señor te está guardando y pasó cerquita, pero no te alcanzó. ¿Por qué? Porque el Señor te está guardando, su mano poderosa te está sosteniendo. Pero entra en oración, aparta tiempo de oración, busca al Señor, platica con Él, cuéntales tus situaciones. Un ejemplo, Señor, hoy, si es una hermana, Señor, hoy la comida me salió muy buena. Gracias porque estás conmigo y has bendecido lo que hice. O si no, Señor, hoy se me quemó el arroz. Ayúdame, dame sabiduría para hacerlo. Son algunos ejemplos. Y Señor, es que lo que pasa, a veces estoy pensando por la pena, me da situaciones que estamos viviendo, me da pena y se me olvidó y se me quemó esto. Es un ejemplo nada más. Entonces, lo que quiero decirte es que cuéntale al Señor todas tus situaciones, lo más íntimo, el más pequeño detalle de todo lo que vivamos. Hay que contárselo al Señor, hermanos. No te cargues tú, no te lo guardes. Cuéntaselo al Señor, pon tus cargas en Él, porque Él te quiere ayudar.
Pero si nosotros no dejamos que Él entre y tome todo el control de nuestra vida, entonces nosotros empezamos a llevar nuestras cargas y cuesta mucho uno llevarlo. Pero si el Señor le das tu carga al Señor Jesús, Él las va a llevar y va a ser más fácil. Entonces es una comunión, una íntima relación con el Señor, y uno le cuenta al Señor todo lo que te pasa. Todo. A nosotros no nos cuenta, al Señor cuenta. Y dile al Señor que te ayude, que te guarde de caer en tentación, que te guarde de caer en pecado. ¿Por qué? Porque el Señor sí te va a guardar. Como estamos viendo aquí, que los que buscan al Señor sí los guarda, y el que no, pues está el ejemplo, que cayeron. Entonces miren, hermanos, el Señor Jesús dice su palabra que Él participó de carne y sangre. Entonces, Él vivió, como decimos, en carne propia, se puso en nuestros zapatos las debilidades que nosotros como humanos tenemos. Él no nos va a pedir nada que sabe que no podemos hacer. Y Él es misericordioso. Y Él es consciente de esta debilidad. ¿Por qué? Porque lo dijo claramente aquí, cuando vio que sus discípulos cedían ante el pesar del sueño. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él sabe, hermanos, y Él nos comprende muy bien, porque Él ya estuvo aquí con nosotros. Y Él nos dio la cátedra cómo vencerlo, porque Él en ningún momento cedió a ninguna tentación. Él fue recto, Él fue victorioso y sin pecar, dice el canto, llegó hasta el final y concluyó su meta cuando dijo, consumado es, cuando dijo en la cruz. Ese Señor Jesús sí nos entiende muy bien. Por eso dice en Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero Él pasó toda esta situación sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia y ayuda oportuna. Aquí está, hermano, lo que se ha tratado de venir diciendo. Contémosles al Señor todos nuestros secretos, todos nuestros temores, todas nuestras metas, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. ¿Por qué? Porque Él nos entiende muy bien, hermanos. Él ya pasó por todo esto y sabe que uno por ratos tiene debilidades, uno por ratos flaquea, y a veces uno se pone a anhelar cosas que ni son de agrado de Dios. Quizás uno anhela, ¿qué? Una casa nueva, otro carro nuevo, y el Señor le puede decir a uno, mira, no anheles eso. Está bien, yo te lo puedo dar, pero eso no debe ser prioridad. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu tiempo en anhelar cosas de esta tierra. Anhela a los tesoros en el cielo. Así dice su palabra. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y esa casa nueva, ese carro nuevo, tu salud o lo que necesitas para tu economía son añadiduras. Y el Señor sabe que tenemos necesidad de eso y Él lo va a dar. Pero primero, anhelar lo eterno. Primero anhelar el reino de Dios y su justicia. Y de esa forma estamos haciendo tesoros en los cielos. Mientras que aquí el carro se descompone. En 10 años ya no vale lo que valía cuando salió de la agencia. La casa igual. Si convierte en una zona roja ya vale menos. Pero lo que el Señor nos tiene es eterno y eso sí vale bastante. Entonces Dios sabe que tenemos todas esas debilidades, sabe que tenemos todas esas flaquezas y Él está dispuesto a ayudarnos, pero acerquémonos con confianza. Entonces cuando yo digo con confianza, es que libremente Dios te va a entender muy bien y nos va a sacar de esta situación complicada. Entonces al momento que el Señor Jesús pidió a sus discípulos orar con Él, ellos estaban cargados de sueño. Entonces lo que decíamos, cedieron ante la tentación de la carne. No dejaron que el mandamiento de Dios no lo obedecieron. Se apartaron de esta situación complicada. Entonces yo les quiero leer unos puntos que yo miro en la cátedra que el Señor Jesús nos da en toda esta situación. Si comparamos lo que hicieron los discípulos y lo que hace el Señor, que llegó y pasó y venció la prueba sin pecar. Entonces, primero, lo que Él dijo: velad y orad.
Y él lo estaba haciendo, se apartó para orar. 2, él es muy sincero, hermano. Y él reconoció la situación que estaba pasando, la angustia que estaba pasando, y uno podría decir, pero como él es Dios, quizás no se angustiaba. Bien, se estaba angustiando. Por eso es que el libro de Lucas lo aclara, que sus gotas eran como sudor de sangre. ¿Y será eso posible? Me puse yo a pensar que eso pasara. Y según las investigaciones que pude hacer, algunas personas que tienen condena de muerte, les pasa eso. O soldados que han ido a la guerra, han experimentado esa situación. En términos médicos puede averiguar que se llama hematidrosis. Pueden ustedes investigarlo, esa es la palabra que estaba pasando. Y Lucas es el único que lo menciona, porque Lucas era médico. Según Colosenses 4:14, Lucas era médico, entonces él por eso le hizo énfasis a esa parte, él se fijó. Entonces miramos nosotros que el sufrimiento del Señor Jesús era real, no era ficticio, no era, por decir de esta forma, como era Dios, no le afectaba mucho, bien le estaba afectando porque estaba en esta carne. A él le venía la prueba, pero él la logró superar. ¿Por qué? Porque estaba orando, estaba haciendo lo que él le pedía a sus discípulos. Aparte, pide la voluntad del Padre, a pesar de que iba en contra de lo que le iba a pasar, pero que se haga tu voluntad. No perdió en ningún momento de vista que si sea la voluntad de Dios, porque en ese momento, podríamos decir, era muy difícil para él, iba a sufrir mucho, pero él sabía que el fruto después iba a ser grande. Por eso dice su palabra que él menospreció el menosprecio. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos en el Padre. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, nuestros ojos en el galardón, vamos a vencer como el Señor Jesús venció. Otro asunto, él se mantuvo en oración hasta el último momento. ¿Por qué? Porque si lo miran, dice, levantaos, como acabamos de ver, viene el que me entrega. En otra parte de la Biblia dice, todavía estaba hablando con sus discípulos cuando llegó la multitud, cuando llegó Judas, el que lo traiciona. Entonces él se mantiene en oración todo el momento, desde que inició la prueba hasta el último momento se mantuvo en oración. Y aceptó la decisión del Padre. ¿Por qué? Porque él clamó y él dijo, como lo vimos al principio, si puede pasar de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Entiendo yo como si estuviera pidiendo, habrá otra alternativa, habrá otra forma, pero el Padre, no miro yo en ninguna parte de la Biblia que le diga no, pero como si Dios hubiera guardado un silencio. Dios acepta la decisión del Padre. ¿Por qué? Porque Él dice, ahí viene que me entrega. Entonces el Señor Jesús entendió que es la única forma, que Él fuera sacrificado, y va y está dispuesto. Acepta la decisión del Padre. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios determina para nosotros, hermanos. Aún así, pensemos que va en contra de nuestros intereses, pero aceptemos, hermanos, lo que Dios diga. Cuando aceptamos, entonces Dios obra en nosotros. Entonces Él hizo todo lo contrario a lo que los discípulos no pudieron hacer. Por eso es que venció. Hermanos, busquemos la voluntad del Padre. Mantengámonos en oración. Aceptemos lo que Dios decrete por nosotros. Miren cómo enfrentó Él eso. Aceptó, vino la turba delante de Él, vino como Judas da y le da el beso. Y él aceptó y no se opuso, porque en otra parte dice que él puede pedir una legión de ángeles para que lo defiendan. Pero él dijo, no, esta es la voluntad de mi Padre y lo voy a hacer. Juan 18:10. Dile a las Américas. Entonces, hermanos, miremos cómo se portaron los que no oraron. Se les dio la orden de orar y no lo hicieron. Y miremos cómo fue el comportamiento de ellos. Juan 18:10. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Es que no había orado, se portó violento. No estaba viendo lo que el Señor estaba viendo. Él estaba viendo lo material, lo humano, lo temporal en ese momento, y se puso violento. Hermanos, nos pasa a veces nosotros, cuando no sale lo que queremos, nos enojamos y un poco violentos nos ponemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta oración, hermanos. Nos hace falta que estar en intimidad con el Señor. Porque si te hemos puesto los ojos en el Señor,
no reaccionaríamos de esa forma. Y a veces uno se enoja. ¿Pero por qué? Entonces yo miro, es un síntoma de que falta oración, como le pasó a Pedro. Se enojó, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo, el sumo sacerdote. Y el Señor Jesús, que sí estaba orando, que había permanecido en los mandatos, tal como Él lo estaba mandando, Jesús, dice aquí el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Él sí tenía puestos los ojos en la misión que traía, en ningún momento se apartó. Entonces miremos las dos partes. Yo diría que el cristiano que se mantiene orando respondería como el Señor Jesús responde en el versículo 11, mientras que el que no se está orando, le está dando, por decirlo de esta forma, cabida, o le está abriendo la puerta al pecado por no permanecer en oración, se pone violento por ratos. Miro yo dos extremos aquí, el Señor Jesús, que es perfecto, y el cristiano que no se está santificando. Él mantenía sus ojos puestos en la misión que traía, entonces nosotros debemos ser de esa forma. Pero si no oramos, nos vamos a desviar. ¿Por qué? Porque esta es la orden del Señor Jesús. En este momento que estamos pasando una situación difícil, velad y orad. Es la orden que el Señor está dando, debemos de hacerlo, porque si no, pues aquí está el resultado. Nos podemos mover con violencia. Pero hermanos, no quiero acusar a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Yo solo trato de explicarle lo que el Señor me ha dado a entender. Porque miremos lo que pasó aquí. Como el Señor es fiel, a pesar de que sus discípulos ya le estaban fallando porque no estaban obedeciendo. Miren lo que pasa aquí. En Juan 18:6, Biblia de las Américas. Y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis, a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Eso aparece en Juan, cuando dice, yo y los hijos que me diste, ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? ¿Quién faltaba aquí en estos discípulos? Pues el que faltaba era Judas. Y claramente en Hechos después miramos que él se ahorcó y cayó y sus vientres, dice la palabra, se le salieron. O sea, su vientre, sus órganos internos. Pero de los que del Señor dice su palabra, el que el Señor le dio, nadie se perdió. Aquí el Señor Jesús no permitió que agarraran a ninguno de sus discípulos. Y los hubieran podido agarrar, pero aquí, por lo que miro, el Señor está diciendo, no. En este momento, ellos no van a enfrentar eso. Solo yo lo voy a enfrentar, y Él aquí claramente los protege. ¿Por qué? Porque Él dice, a mí me busca. A los demás dejen, y dejad ir. Y no le está diciendo como una súplica, sino como una orden. Porque yo soy el que va a dar mi vida. Entiendo yo que el Señor dice, ellos no, ellos son mis siervos, son aparte, pero a ellos ahorita no me lo toca. Y por eso se cumple aquí la palabra, ninguno perdió, ninguno fue sacrificado. Entonces, hermanos, aunque fallemos, aunque creamos que hemos fallado al Señor, el Señor es fiel y no va a dejar que te pierdas. Tú ya recibiste al Señor Jesús, tú llevas la sangre del Señor Jesús y el Señor no va a dejar que te pierdas. Aunque después nos toque que pasar situaciones difíciles y quizás nos toque enfrentar cosas complicadas por haber desobedecido, pero el Señor no va a dejar que te pierdas. Esto yo lo miro como una palabra de consuelo, pero sí nos va a tratar el Señor. Entonces mejor hacer caso, mejor obedecer, mejor busquemos a Dios, buscad a Jehová, dice su palabra, ahora que puede ser allá. Y amarle porque Él está atento y va a ser amplio en perdonarnos. Esforcémonos por permanecer en Él. Ya para ir terminando, hermanos, solo les quiero leer este versículo. 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos con Él, dice, también viviremos con Él. ¿A qué tenemos que morir? Pues a las obras de la carne. ¿Y cómo vamos a morir? Primero, recibiendo al Señor Jesús en nuestro corazón y permaneciendo en oración, así como le dijo a sus discípulos. Entonces, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así como con los discípulos, a pesar de que fallaron,
Él permaneció fiel en su palabra y nadie fue sacrificado, porque lo más normal, lo más común es que cuando se agarra al líder también se agarra a los demás, pero aquí no, aquí el Señor Jesús los guardó y no los dejó que ellos también fueran sacrificados como Él, porque el que iba a pagar es Él, porque Él es el Cordero perfecto de Dios, es el remedio de Dios. Entonces Él los guardó. Entonces, hermanos, hagamos morir las obras de la carne. Pidámosles al Señor que no nos meta en tentación, que no caigamos nosotros y no cedamos ante el pecado. ¿Para qué? Para que estas promesas las alcancemos. Morimos a esta carne, morimos a este mundo, viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Este es un momento, buen momento para perseverar. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados. Y si salimos aprobados, hermanos, el galardón es grande. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero no hay nada imposible para el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Entonces, la invitación del día de hoy, clamemos a Dios. Que Dios nos guarde de no ceder ante esta pandemia, ante esta situación difícil, ante esta situación que enfrentamos, que yo sé que es difícil, pero Dios es victorioso y el Señor ha vencido y nosotros vamos a vencer. Quiero orar si alguien va a recibir al Señor Jesús este día, para que pase de las tinieblas a su luz admirable y empiece a caminar con el Señor y el Señor lo guarde y también alcance estas palabras, alcance estas promesas que Dios nos ha dado. Les voy a invitar a orar, por favor, los hermanos me ayudan a orar por los que van a recibir al Señor Jesús, que el Espíritu Santo toque los corazones y hoy entreguen su vida al Señor. Ore conmigo. Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores. Ahora reconozco, por favor, el que va a aceptar, repite esta oración. Reconozco que soy pecador, reconozco que estoy apartado de tus caminos. Te pido ahora que vengas a mi corazón. Te entrego mi corazón, te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que vengas a mi corazón. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida y no puedo llegar al Padre si no es por ti. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Renuncio a todo pacto que he hecho en el mundo, consciente e inconscientemente, y hago pacto solo contigo, Señor Jesús, que tú eres la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, entonces ahora has pasado de las tinieblas a la luz admirable. Yo te invito a que sigas buscando al Señor. Consigue una Biblia si no la tienes, o presta una. Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a orar, empieza a clamar a Dios. Sigue nuestras transmisiones. Y algún día, si primero Dios se logra abrir la iglesia, pues te esperamos en los servicios. Y bueno, quiero orar por los hermanos, para que el Señor nos dé fuerza en este momento. Que nuestra fe no caiga, que nuestra fe no flaquee y que nosotros podamos ver al Señor Jesús y no miremos las circunstancias, sino miremoslos a Él, que Él es poderoso, Él es misericordioso y no hay nada imposible para Él. Oremos, hermanos, y para que el Señor nos fortalezca y sigamos avanzando y no flaquemos ante esta situación. Padre, vengo delante de tu presencia con tu pueblo. Mira, Padre, las necesidades que traen tus hijos delante de ti. Señor, yo te pido que vengas ahora con ellos, Señor, y tú abras tu mano, como dijo tu siervo, abres tu mano, tenemos, cierras tu mano, perecemos. Te pido que abras tu mano, Señor, por misericordia. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor, las necesidades que traen delante de ti. Padre, provee a los que no tienen. Te pido que tú proveas a esas mesas, Señor, que tú proveas todo lo que ellos necesitan, Padre, por los enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Padre, para que ellos miren tu bondad, para que ellos miren tu misericordia y te alaben y te adoren. Señor, yo te solicito que pongas tu mano sanadora sobre esas enfermedades, sobre esas dolencias. Ahora, en el nombre del Señor Jesús, declaramos que por la llaga del Señor Jesús son sanadas. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, bendigo su salida, bendigo su entrada. Te pido que no les falte tu presencia, Padre. Llénalos cada día, que
tú llegues con ellos, que tú los visites. Te pido que despiertes un espíritu de clamor, un espíritu de oración a tu pueblo para que podamos estar listos, amándote, buscándote, guardándonos para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Sigamos adelante, hermanos, esforcémonos porque la carrera ya está por terminar. Dios pronto vendrá y pronto, sí, muy pronto, hermanos, veremos al Señor. Dios te bendiga, ama al Señor y entra en oración. Nos vemos en una próxima oportunidad.